Hola gente bonita, les quería conversar un poquito sobre la acusación constitucional que la diputada Pamela Giles está promoviendo en contra del presidente Sebastián Piñera. Si ustedes se acuerdan en el video anterior que comentábamos la exposición del doctor Baza sobre la legitimidad del estado de emergencia actual y de los toques de queda durante la última semana, hablamos un poquito cómo la constitución política de la República era un freno para los poderes que tienen los soberanos en general y funciona básicamente asegurando los derechos humanos y fundamentales de los ciudadanos y además promoviendo una correcta separación entre las distintas funciones del Estado, los poderes del Estado que nos decían a nosotros en el colegio. Entonces sabemos que para que una democracia funcione, estas funciones del Estado deben ser independientes y deben tener un sistema de frenos y contrapesos entre ellas. Para que el presidente no se vaya con los tarros, está el Congreso auditándolo. Para que el Congreso no se vaya con los tarros, está el Poder Judicial auditándolo, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, las acusaciones constitucionales buscan justamente eso, protegernos un poco sobre los abusos que pueda cometer los gobernantes, los ministros, etcétera. En el caso del presidente de la República, la acusación constitucional debe fundarse en que la administración haya comprometido gravemente el honor y la seguridad de la nación o infringido la Constitución o las leyes. Como estuvimos conversando en el video pasado, esto se configura toda vez que el presidente de la República cometió diversos errores para decretar el estado de emergencia y estando dentro de este estado de emergencia superó ampliamente las facultades que la Constitución le entrega a un presidente de la República en este caso de excepción constitucional. Como les comentábamos, el estado de emergencia solo nos podía limitar, en el estado de emergencia el presidente solo nos podía limitar el derecho a locomoción y el derecho a reunión. Y eso no ha sido así, nos han limitado el derecho a manifestarnos, han limitado el derecho a opinar, se ha visto sumamente limitado la libertad de prensa, por ejemplo, lo vimos ayer con los periodistas argentinos deportados, y eso sin siquiera comentar que llevamos a lo menos 20 personas muertas. Alguien se tiene que hacer cargo de nuestras muertes, alguien se tiene que hacer cargo de las violaciones, alguien se tiene que hacer cargo de las torturas, de las detenciones ilegales. Y por ley, porque esta weá no es como que se nos haya ocurrido así como, oh, me cae mal el weoncito con los bracitos cortos, no. Esto es porque por ley al presidente de la República le corresponde esa responsabilidad. Por ende, la vía legal para hacer efectiva esta responsabilidad es la acusación constitucional. En la acusación constitucional en contra del presidente de la República debe ser promovida por al menos 10 diputados. Entendemos que la diputada Pamela Giles ha informado que ya contamos con las firmas necesarias. Una vez presentada la moción de acusación constitucional, la Cámara tiene la contraparte tiene 10 días para presentar su defensa ante la comisión en persona o en escrito. Después de esa presentación, la comisión tendrá 6 días para pronunciarse sobre el caso a través de un informe. Antes de la discusión en pleno de la Cámara, el acusado, en este caso Sebastián Piñera, podrá cuestionar si la acusación cumple o no con los requisitos establecidos por la Constitución. Como les comentábamos, el requisito principal es que el presidente de la República haya puesto en peligro o haya comprometido el honor y la seguridad de la nación y haya infringido la Constitución o las leyes. Y vemos como a simple vista y por la opinión de los especialistas en materia constitucional, esto sería efectivamente así. Tiene una corta tramitación posterior. Lo importante para entender es que quien funciona como un tribunal en este caso, hablándolo muy poco técnicamente, es el Senado. Para que el Senado juzgue, la Cámara de Diputados, debe aprobar esta acusación constitucional. No basta con que 10 diputados presenten la moción, sino que la Cámara en pleno, por mayoría, es decir, por 78 votos, debe aprobarla. Por eso es sumamente importante que todos los ciudadanos que
estemos de acuerdo con hacer responsable al presidente de la República por las muertes, por las torturas, por los abusos que hemos visto durante la última semana, urjamos a nuestros diputados, a los diputados de nuestros distritos donde nosotros votamos, a aprobar la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Es cierto que, y se me ocurre que por eso se demoraban tanto en juntar las firmas, que el panorama que se abre una vez que se acusa constitucionalmente a un presidente de la República eh, es a lo menos un poco caótico. Eh, no, no habla bien de una democracia en general que el presidente sea destituido. Pero también tenemos que recordar que no vivimos en una monarquía, no vivimos en un estado absolutista, no vivimos en una dictadura, vivimos en una democracia. Y así como si yo salgo a la calle y le pego a una persona en la calle, voy a tener que pagar por un delito, dependiendo de cuánto daño le haya hecho, asimismo, el presidente de la República debe hacerse responsable por las decisiones que toma. Y cuando esas decisiones terminan en la muerte de los ciudadanos, no puede sino ser destituido de su cargo. La acusación constitucional de prosperar, de ser votada positivamente por los 78 votos en la Cámara de Diputados y luego ser aprobada en el Senado por 28 votos, si mal no recuerdo, implican la destitución del presidente y su inhabilitación por 5 años para ejercer cargos públicos. Eso independiente de la responsabilidad civil y la responsabilidad penal que le puedan caber a este caballero, que le cabe responsabilidad penal y civil por todo lo que está pasando. Destituirlo haría mucho más fácil llevarlo a juicio. Perdón. Haría mucho más fácil llevarlo a juicio para que pague. Si al final una de las cosas que más nos tiene molestos como ciudadanos, como chilenos, es que vemos día a día cómo los políticos cometen delitos, sacan leyes pagadas por privados, pasan por encima las colusiones, sacan leyes que nos cagan a todos, etcétera, y nadie paga. Ahora estamos frente a un escenario en que podemos hacer de forma legítima que un presidente de la República pague por todos los errores que ha cometido, particularmente aquellos errores que violan nuestros derechos fundamentales. Así que eso, urjan a sus diputados, urjan a sus senadores, porque evidentemente, no obstante que se inicie la moción, muy probablemente, porque conocemos a nuestros políticos de mierda, esto no prospere. Si nosotros como ciudadanos no presionamos, jamás vamos a lograr los 78 votos, jamás vamos a lograr los otros 28 votos. Así que, por favor, chiquillos, chiquillas, chiquilles, hueveen a sus senadores, hueveen a sus diputados por las redes sociales, llámenlos a aprobar la acusación constitucional en contra del presidente. Eso. Y sigamos luchando.